En el transcurso del último siglo, la población mundial ha aumentado de manera impresionante. A principios de 1900 solo habitaba la quinta parte de la población actual, y esta es una de las muchas razones de los tantos problemas con los que nos enfrentamos hoy en día. La gente emigra, las ciudades crecen, el espacio parece acabarse y las personas cada vez se alejan más. Es así que creemos en una ciudad organizada, desde el centro a sus extremos, unida, multicéntrica y sensible. El diseño de la urbe de una ciudad juega un papel imprescindible en la vida de las personas que la habitan y en su día a día. Toda esta modalidad de diseño se da para priorizar y mejorar la calidad de vida, haciéndola cómoda, práctica, socialmente integradora y reduciendo la desigualdad. Siempre nos estamos moviendo, ya sea para ir a nuestras casas, al trabajo o a donde sea, desde un punto A un punto B. Nos movemos y transitamos las calles, avenidas, ocupamos parques, plazas y salimos de esta. Es por eso que también conocemos los problemas que acarrea la segregación o la falta de planeación urbana. Es así que para poder diseñar una ciudad funcional e integradora hoy en día tenemos que tener en cuenta varios aspectos relevantes. Diseñando una ciudad. Análisis previo. La topografía es accidentada y cuenta con una parte de río de 50 metros cúbicos. Este sirve como eje natural. El contexto también tiene una quebrada y cuencas que son parte de ecosistemas creados a sus laderas. Tenemos zonas no habitables con respecto a la pendiente pronunciada, que más adelante serán vacíos verdes. También cuenta con una vía interregional preexistente y eje principal, y dos vías colectoras equidistantes que serán más adelante ejes secundarios. La topografía del terreno se asemeja a la de un valle donde tenemos la elevación más baja en la zona suroeste organizada por el río y esta ya ascendente de manera paulatina con zonas tipo dunas hacia el noroeste. La orientación de las zonas más bajas se da a consecuencia del río. Como se ve en el gráfico, se da una forma de zigzag al acercarse al noroeste por las cuencas hídricas. En el área de intervención encontramos zonas con una pendiente mayor al 30% tanto en la parte sureste como vemos en el corte A, siguiendo el cauce. Otras pendientes resaltantes con un 20 a 30% de pendiente se encuentran en la parte norte como vemos en el corte B y C. Estas zonas se encuentran señaladas con rojo y representan zonas no habitables en nuestra área de intervención que llegan a ocupar hasta 9.14 hectáreas del terreno. Este río modifica todo el paisaje, creando armonía con su entorno y también oportunidades de habitar la zona, ya que el agua es fuente esencial de vida. Además, será un concepto mediador que permitirá unir lo natural y lo artificial. Se tiene un ancho promedio de 40 metros, los cuales se pueden aprovechar para realizar actividades recreativas o espacios públicos. Las áreas verdes extensas permiten que el viento disminuya su velocidad, aparte que esta vegetación ayudará a controlar en ambos lados los cauces. Los vientos van direccionados de noreste a suroeste. A causa de la topografía del terreno, la propuesta de masa arbórea, las construcciones y la rugosidad del terreno se constituyen obstáculos reguladores de la velocidad del viento. La velocidad del viento aumenta con la altura, por lo cual habrá un potencial mayor de velocidad de viento en zonas urbanas construidas sobre lomas o edificios altos. El corte AA. De gran altura. En este sector habrá una mayor acumulación de vientos y su velocidad también será mayor. Según Hellman, la velocidad del viento se incrementa drásticamente con la altura. Corte BB. Altura media. En este sector la velocidad del viento varía. Reconocimiento de vías. En el terreno encontramos dos tipos de vías. Vía interregional. Es la vía que forma parte del Sistema Nacional de Carreteras, la misma que integra la ciudad con el resto de las regiones del país. Esta vía está destinada principalmente al transporte interdepartamental de pasajeros y de carga. Vías colectoras. Son los principales elementos de la estructuración del sistema vial que en forma vertebral articula el área metropolitana en su conjunto, articula la ciudad con los ejes de conexión regional. Están localizados en la parte central de la ciudad, los cuales contienen y articulan centro principal, centro norte y centro sur. Servicios especializados de carácter regional y metropolitano. Orienta y canaliza las actividades de producción, consumo, intercambio y gestión de ciudad. Se propone uso de vías arteriales, locales y expresas para lograr una vialidad urbana eficiente.
Premisas, espacios públicos. Núcleos, generar nodos y núcleos de espacios públicos dependiendo de la jerarquía o escala que manejen estos en torno a la ciudad. Interfaces en vías, que se encuentra al inicio en zonas intermedias o al final de las vías para que estas mismas les den una apertura a la calle generando unas interfaces. Redes, espacios públicos, con dimensiones adecuadas de espacios públicos para que puedan cumplir con las necesidades que cada uno disponga. Parques lineales, ayudan a configurar el espacio y las conexiones de las zonas más densas. Espacios verdes intermedios, con el objetivo de generar un gusto por los usuarios o transitar las calles a pie o en ciclovías. Área verde, cauces y río. Al costado de los cauces y del río se crean parques lineales continuos para poder crear una conexión entre ellos y en toda la ciudad, además de emplazar equipamientos que inciten su actividad común en la zona y fomentar la participación ciudadana, obteniendo generadores de espacio público ambiental. Borde urbano y manzanas. En el borde urbano plantearemos amplios espacios verdes para la recreación de los ciudadanos, dotando de actividades en las afueras de la ciudad. Se crearán bordes naturales donde lo urbano y lo rural interactúen entre sí. Para fomentar el uso del recorrido, se implementarán equipamientos que se conecten entre sí, al igual que una ciclovía motivando el uso del transporte alternativo. Manzanas flexibles y permeables. En cuanto a las manzanas, las viviendas se pueden generar en diferentes tipos con grados de permeabilidad, las cuales presentarán áreas verdes comunes que incitarán actividades barriales, además de la posibilidad de conectar con los espacios públicos a mayor escala, pero siempre conectándose entre sí. Esta vía interregional es el principal eje de la ciudad, ya que recorre toda esta y conecta esta misma con otras ciudades, y hace que el transporte principalmente de carga pesada que sostiene la ciudad sea rápido y eficaz. A partir de esta vía se pueden crear vías alternas o equipamientos al costado para que siga creando una red de costuras viales de forma natural y siguiendo la topografía. Se tomará en cuenta este tipo de dispersión de las vías para poder generar las conexiones entre esta vía principal y la ciudad entre sí, también uniendo las vías colectoras ya existentes para conectar parques lineales. Cálculos preliminares, áreas, población y aportes gratuitos. Las áreas no habitables están conformadas por las zonas de vías existentes con vías colectoras de 28 metros lineales y vías interregionales de 45 metros lineales de ancho que forman 43.3 hectáreas, más el área total de seguridad ante cauces con bordes de 30 metros a cada lado que forma 76 hectáreas, y el área de seguridad ante el río, con un borde de 50 metros a cada lado que forma 21.7 hectáreas. El área total de la zona con gran pendiente mayor a 30% que forma 5.97 hectáreas. Esto nos da el área no habitable de 149.816 hectáreas. Y en los cálculos de densidades tenemos que la densidad baja representa el 60%, la densidad media el 25% y la densidad alta el 15%, formando un total de 187.305 habitantes y un área habitable de 507.184 hectáreas. Obtenemos el área para vías con 199.56 hectáreas, resultando así el área para habilitar un total de 370.61 hectáreas. Para los aportes gratuitos según los cuadros de la normativa de cada densidad, obtuvimos la recreación pública 40.95, para educación 7.96, otros fines 7.22, los estudios urbanos 1.85, FMCP 7.41 e industria un total de 2.59, obteniendo así un resultado de 68.01 para los aportes gratuitos. El área neta obtenida del área bruta menos vías y aportes con 302.60 hectáreas, por lo que obtendremos los siguientes datos por porcentaje para cada densidad. Por lo tanto, la población neta, basándonos en los porcentajes y el área, es un total de 230.431 habitantes. Resumiendo los cálculos anteriores, en el área no habitable tenemos 149.8 hectáreas con un 21% y en área bruta nos quedan 570.1 hectáreas con un 79%. Después hallamos el área de vías resultando 199.5 hectáreas con un 28%, los aportes con un 68 hectáreas, lo que equivale a 9%, y un resultado en área neta de 302.6 hectáreas, lo que es el 42% del total. Dentro de los aportes encontramos la recreación pública con un 60%, educación con un 12%, otros fines con un 11%, estudios urbanos con un 3%, el Fondo de Creación y Mantenimiento de Parques con un 11%, e industria con un 4% del total, que es 68.01 hectáreas.
Siendo el caso A, dentro de nuestra área neta hallada, sacamos el área que corresponde a cada densidad. Densidad baja, 181.5 hectáreas, densidad media, 75.6 hectáreas y densidad alta, 45.3 hectáreas. Y como población neta, 230.431 habitantes. Programa urbano. Debido a que tenemos un terreno de 302.60 hectáreas habitables con una población de 230.431 habitantes, somos una ciudad mayor que va desde 100.000 a 250.000 habitantes y tenemos un rango de edades de infantes de 0 a 5 años con 10%, de niños de 6 a 11 años con 12%, adolescentes de 12 a 16 años del 10%, jóvenes de 17 a 24 años con el 16%, adultos de 25 a 64 años con el 45% y adultos mayores que forman el 7%. En recreación tenemos un total de 28.08 hectáreas con 110 equipamientos entre parques locales, zonales y vecinales. En cuanto a educación, tenemos un total de 20.78 hectáreas con 44 equipamientos. Debido al rango de nuestra ciudad, contamos con iniciales, ludotecas, primarias, secundarias, tecnológico productivo, tecnológico, pedagógico, básico especial, básico alternativo y una universidad. En cuanto a deportes, tenemos 14.10 hectáreas con 31 equipamientos entre estadios municipales, complejo deportivo y canchas de usos múltiples. En el programa de seguridad tenemos comisarías que abarcan el 12% y establecimientos penitenciarios o cárceles del 88%, con 300.5 hectáreas y 5 equipamientos en total. En comercio tenemos el mercado mayorista, que significa el 3%, los campos feriales el 18%, el camal municipal 22%, el mercado minorista 11% y el centro de acopio 46%, donde tenemos 10.8 hectáreas y 25 equipamientos en total. En cultura tenemos el 10% de museos, auditorios municipales 66%, centros culturales 12%, biblioteca municipal 12%, donde tenemos en total 8.73 hectáreas y 37 equipamientos. En salud tenemos 2 hospitales tipo 2 que abarca el 36%, centros de salud con internamiento el 6% y pozos de salud tipo 2 con el 58%, donde tenemos un total de 3.34 hectáreas y 57 equipamientos. Los equipamientos de administración tenemos un total de 5.6 hectáreas y 134 equipamientos que se dividen en Indecopy con 2%, Caja Municipal, Agrobanco, ONP e INC con 4%, Indesi y Serpos con 5%, Banco de la Nación con un 14%, Municipalidad Distrital con 2%, Juzgado de Paz con 19%, SAT con 3%, SUNARP con 14% y SUNAT con un 11%. En usos especiales tenemos un total de 1.2 hectáreas con 4 equipamientos que se dividen en cementerio con un 89% y los bomberos con un 11%, donde el cementerio cuenta con 1 hectárea y 2 equipamientos y bomberos con 0.2 hectárea y 2 equipamientos. En industria tenemos un total de 1.03 hectáreas y 2 equipamientos que se dividen en industria elemental con un 3% e industria liviana con un 97%, donde industria elemental cuenta con 0.03 hectáreas e industria liviana con 1 hectárea, cada uno con un equipamiento. Síntesis de servicios y equipamientos. En recreación tenemos un total de 92 equipamientos. En educación un total de 43. En deportes un total de 31. En cuanto a seguridad tenemos un total de 6 equipamientos. En administración tenemos 134. En servicios de comercio tenemos un total de 23. En industria solo 2. En cuanto a usos especiales tenemos un total de 4. En salud, un total de 57 equipamientos. Y finalmente en cultura tenemos 16.
Como síntesis del programa en cuanto a equipamientos, en recreación tenemos 28.08 hectáreas, que equivale a 30%, en educación 20.78 hectáreas con un 22%, deportes 14.1 hectáreas con 15%, seguridad 3.5 hectáreas, comercio 10.8 hectáreas, cultura 4.07 hectáreas, salud 3.34 hectáreas con un 4%, usos especiales con 1.12 hectáreas, industria 1.03 hectáreas y por último administración con 5.6 hectáreas con un 6%, dando un total de 92.42 hectáreas total en equipamientos. Y en resumen, el área neta que nos queda después de quitar el área no habitable, áreas de vías y áreas de equipamientos sale 278.19 hectáreas, lo que equivale al 39% del terreno destinado a vivienda. Cálculos de lotificación finales nos dan que la zona de residencial baja hay una hectárea de 166.91, en la zona de residencial media hay 69.54 hectáreas y en la zona de residencial alta tenemos 41.72 hectáreas. Estas sumadas nos dan 278.19 hectáreas y un total de 12.146 lotes. Modelo y estructura urbana. Modelo de ciudad. Ideograma. Idea preliminar. Esquema donde determinamos que habían 7 cuadrantes que debíamos conectar. Se crearon así un sistema de conectividad vial y peatonal donde conectaron los 7 cuadrantes, teniendo como resultado final un sistema integrado. Diagramación. Para la diagramación definimos los ejes centrales y equidistantes, definimos los bordes por el sistema de conectividad y a través de los ejes conectamos las centralidades y los espacios públicos. En nuestro diagrama de redes utilizamos una trama equidistante y conectamos nuestros espacios verdes para tejer un sistema de espacios públicos con una cuadrícula de asterisco interior y utilizando una trama de tejido neural interconectado. Es así que utilizamos romboides y cuadrados para la geometrización y conexión de la trama. Ciudad tejido neuronal. Tenemos una propuesta de ciudad tejido neuronal con núcleos multicéntricos dentro de nuestro contexto, generando ramificaciones y conexiones espaciales. Del mismo modo, la ciudad de tejido es una ciudad enlazada, descentralizada, realista, horizontal, funcional, multicéntrica, exclusiva y saludable, que permite el correcto desarrollo de la sociedad con dicho modelo, que tiene una geometría radial, que normalmente no cubre grandes extensiones, pero superponiéndola con una trama cuadrangular se logró. Nuestro tejido se amortigua con ejes equidistantes y lineales y se anexa con diferentes puntos y tejidos radiocéntricos. En el sistema de actividades tenemos la consolidación de las centralidades ordenadas a través del río y sus cauces, promoviendo así la ubicación de manera descentralizada y permitiendo la aparición de subcentralidades, que permiten el correcto funcionamiento urbano a través de vías verdes y áreas recreativas, donde tenemos el uso de la centralidad cultural, la centralidad deportiva, la vial, la educativa, la recreativa. En el sistema de actividades primero tenemos lo que vendría a ser la recreación, calificando de parques zonales, vecinales y barriales la ubicación de la industria, del comercio, la ubicación de salud, deporte, cultura, educación, zona administrativa y otros usos y de seguridad, teniendo como resultado el sistema de usos de suelo general de la propuesta. El sistema de espacios verdes está compuesto por parques zonales, parques locales y parques vecinales. De la misma forma, los parques vecinales se relacionan con otras manzanas mediante calles secundarias. Además de eso, nuestra vía interregional fue tomada como eje estructurador de la trama, siendo así que nuestro sistema de espacios verdes está hecho en forma de costuras interconectadas entre sí, donde podemos ver formas de asterisco, los que nos aseguran una interconexión satisfactoria. La importancia de la hidrografía. El río y sus cuencas como ejes naturales, donde definiremos el encuentro con su naturaleza, entendiendo el diseño de la ciudad como parte de un ecosistema. Las estrategias del proyecto son establecer al río como eje ambiental, integración de sus cuencas y quebradas como nodos de comunicación, integrar los vacíos verdes a la red ecológica y la habilitación de espacios al eje. También tuvimos en cuenta los llenos y vacíos, que son nuestras zonas habitables y no habitables, las que fueron viviendas de diferentes densidades y 6 parques zonales respectivamente.
Los parques locales se crean a partir de los ejes creados por los parques zonales. Se da una creación de redes y conexiones radiales y se obtiene una distribución de mínimo 220 metros y máximo 460 metros entre parques. Toma una forma circular gracias a las formaciones y conexiones radiales recreativos ambientales en donde sean generadores de espacio público ambiental, además de que sus bordes verdes funcionen como ejes recreativos ambientales, culturales y paisajísticos. Se crean a partir del territorio mediante formaciones resaltantes dentro de la topografía. También funcionan como conectores de barrios y como hitos en todo se van a convertir netamente en peatonales con el uso del tranvía y ciclovía. Además van a generar puentes peatonales que van a atravesar los diferentes ríos y cauces de nuestra ciudad. Sistema de interfaz es como un sistema de articulación. Una interfaz es también un espacio de continuidad interactuante y polisémico. En el contexto del espacio público es más que una parada o un intercambiador, es la interacción de múltiples usos en el espacio. Se ven dos tipos de interfaces. Uno, interfase vía interregional. Para no generar un flujo lento y desorden vial, se especializa y divide las vías. En el medio para vehículos de transporte pesado, a los costados para el transporte privado o público. Implementación de un muro verde para disminuir el impacto ambiental y paisajístico que brinda la maquinaria pesada. En las vías interregionales se tiene un retiro de 5 metros, en los recolectores de 2.5, siendo el eje verde el elemento que divide estas dos diferentes vías. Sistema de bordes como una forma de expansión. Bordes alrededor de la ciudad. En los bordes no trabajaremos elementos envolventes, limitando así el crecimiento urbano. No se quiere contener a la ciudad de su posible expansión. Sí se cuenta con algunas vías pegadas a los bordes para que las vías nuevas de una futura expansión se puedan anexar y estas vías son colectoras. Parques zonales localizados. Los parques zonales se encuentran más cercanos a las esquinas del territorio para que se pueda ramificar y también hay. No solo se tiene equipamientos en lugares céntricos de la ciudad, sino también en los bordes, brindando así la oportunidad de accesibilidad. Además, por los equipamientos de salud, comercio, educativo, se fomentará el uso de estos bordes. En el sistema de densidades tenemos la concentración de la densidad alta a laderas del río, la concentración de la densidad media para la contención de periferias en el centro y en los costados de nuestro terreno, y la densidad baja de manera radial distribuida y contenida por los límites naturales de ríos y cauces. En el sistema de vialidad y transporte tenemos las vías interregionales, que es un transporte masivo en la ciudad, contando con 2 carriles para carga pesada y 2 carriles de transporte privado. Creamos vías colectoras que se emplazan en los límites de la ciudad para el desplazamiento entre el río y el cauce. Creamos también vías de diseño especial con una función paisajística. Tenemos vías arteriales que conectan todas las zonas de manera perpendicular, totalmente accesibles, y vías principales y secundarias que unen la ciudad. Implementamos también 2 teleféricos que cruzan las zonas no habitables debido a la pendiente y a la difícil accesibilidad entre las 2 zonas. Implementamos un sistema de metro donde nuestra primera línea va a lo largo de la vía interregional, conectando 2 esquinas opuestas. Una segunda línea de metro ubicada en la segunda vía interregional cruzando completamente la ciudad diagonalmente. Y cada una de estas con sus respectivas estaciones para cambio de línea. También colocamos una tercera línea de metro que posee un recorrido más interno en la ciudad y un tranvía considerándolo un transporte más paisajístico. En el sistema de ciclovías, creamos un sistema teniendo en cuenta 3 tipos. La primera está enfocada en el transporte, envolviendo la ciudad y yendo por las periferias donde se da un flujo más rápido. La segunda, de un carácter más colector, que ingresa más al interior de la ciudad. Y el tercer tipo, una ciclovía paisajística, que recorre los parques lineales, las laderas de los cauces, y genera un paseo, además de una oportunidad de crecimiento cultural. En el sistema de imagen y paisaje urbano tenemos que los hitos, nodos, sendas, recorridos y conexiones están diseñadas especialmente para la integración de los principales ejes secundarios y primarios, teniendo en cuenta que nuestros nodos están ubicados en las intersecciones de las vías más importantes y nuestros hitos se ubican en las zonas de importancia urbana como son los parques zonales. Nuestro recorrido conecta 3 parques zonales ubicados en el medio, brindando puntos de conexión que permiten un recorrido dinámico. Para el tejido urbano se traza primero las paralelas de los ejes de las vías existentes, así como también se colocan los parques zonales, teniendo como objetivo trazar un anillo verde, logrando que todos los sectores o barrios cuenten con un espacio verde.
Además, los elementos viales en esta red tienen como objetivo conectar todos los sectores existentes, logrando eficiencia en la conectividad de la ciudad. La trama y los parques locales. De acuerdo a los ejes se va creando una trama, la cual varía dependiendo de la orientación de los ejes existentes. A través de los puntos de intersección, los ejes y la trama logran conectar diferentes sectores de la ciudad. Generamos dos modelos, uno donde los parques se relacionan de forma lineal con otras manzanas a través de las calles secundarias y el dos donde estos parques se relacionan con otras manzanas a través de calles secundarias. Además de eso, tenemos conexiones de parques vecinales, conexión a través de vías, conexión y conexiones entre parques locales. Este tipo de manzana presentará áreas verdes comunes e incitarán a actividades barriales, además de la posibilidad de conectar con espacio público a mayor escala.